Que ya tenemos a don Lucas Jiménez Vidal y quiero que entremos con él si les parece bien. Don Lucas, ¿está usted ahí? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros porque, bueno, aquí en este programa nos ocupamos del agua, los pantanos y los regadíos mucho antes de que se pusiera de moda. Ahora que se hablaba de sequía, empezaron a hablar todos de los pantanos donde los hay, ¿no? Porque, pues que por ejemplo en su tierra, pues los pantanos que hay son pequeños, son escasos. En la cuenca del Segura no da para mucho embalsamiento de agua. Y por lo tanto, por eso existe ese trasvase, el Tajo Segura, del que usted, el sindicato, es usted el presidente del sindicato de los regantes. Para los que no estén al cabo de la calle, es tradición que los regantes se asocian en organizaciones que se llaman sindicatos y que tradicionalmente y desde siempre, podríamos decir. Y bueno, el agua, mientras que la productividad, como decía nuestro compañero don José Luis González Ballvé, mientras que la productividad de la agricultura en ese sudeste español, que se abastece en cierta medida del trasvase, ha ido en aumento, la cantidad de divisas que entran de divisas de exportaciones, porque ya son prácticamente, como exportamos fundamentalmente a Europa, pues son euros, va en aumento. Cuando el aprovechamiento de cada gota de agua en esa región es totalmente paradigmática, pues bueno, hay un cierto empeño en que eso vaya a la baja. Y tal como está planteado, don Lucas, no solamente en los problemas actuales, sino la perspectiva inmediata, incluso con las previsiones de aumento de los caudales ecológicos en el futuro inmediato, no sé si ustedes creen que eso puede llegar a ser casi testimonial. Bueno, la verdad es que ayer estamos esperando que salga el texto definitivo del Real Decreto que aprueba los planes de cuenca. Estamos esperando porque el Consejo de Estado emitió un informe demoledor donde daba razón a la práctica totalidad de las alegaciones que este sindicato manifestó. Efectivamente. Y no sabemos parece ser que lo que nos sugieren es que había una labor de maquillaje, ¿no?, de ese texto, ¿no?, para dar una imagen de haber escuchado al Consejo de Estado, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que la ministra ayer nos preguntaban, ¿están ustedes esperanzados? Pues no viendo la actitud que ha tenido la ministra. La ministra advirtió desde el principio, siguiendo las directrices de su jefe, para allá por 2019, que iba a acabar con el trasvase. Lo manifestó en una plaza de toros, creo, en Albacete, y la verdad es que ha sido una promesa cumplida, ¿no?, al menos en parte. Pero es que el recorrido ha sido totalmente increíble, ha sido totalmente torticero. No entendemos cuál ha sido el recorrido estratégico, porque imagine que lo que primero hicieron fue amenazar con subir los caudales ecológicos en el esquema de temas importantes del Tajo, y después empezó una labor técnica que culminó con el anuncio en el orden del día del Consejo Nacional de un proyecto de Real Decreto que en cierto modo atemperaba esa subida y la vinculaba a una serie de acciones que ejecutar en el Alto Tajo, y todo parecía lógico hasta aquel punto, ¿no? Es decir, oye, no subimos caudales hasta 2026, si es necesario, una vez que ejecutemos una serie de obras consistentes en mejorar la depuración de algunas poblaciones que están vertiendo el agua, no desde luego con las mejores técnicas posibles de depuración, y también vamos a invertir en modernización en alta de instalaciones de riego, ¿no? Con eso creemos que se puede conseguir más agua y mejorar la calidad del agua sin tener que aumentar caudal ecológico y afectar así al trasvase, ¿no? Eso es. Pues eso se llevó al Consejo Nacional del Agua, y en un espectáculo bochornoso que relata perfectamente el dictamen del Consejo de Estado, aunque no usa, por supuesto, no usa este epíteto, la ministra, el secretario de Estado, contradice lo que sus técnicos habían preparado, dicen que no es legal, una falsedad, eso es falso, y se lanzan
días previos a emitir nuevos borradores, lanzando por el aire un pretendido acuerdo, por cierto, que habían alcanzado, o eso dijeron los líderes regionales de Valencia y de Murcia, con sus correligionarios de Murcia y de Valencia. Es decir, un acuerdo para atemperar un poco esa subida de caudales ecológicos, ¿no? Don Lucas, se refiere a los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, sí, ¿no? Sí. No, el presidente de Valencia, Chimo Puig, y el delegado del Gobierno de Murcia, que habían alcanzado un acuerdo político, dando veracidad a lo que nosotros siempre hemos manifestado, que en el tema de los caudales ecológicos nunca ha habido un afán técnico, sino un afán político, ¿no? Es decir, de hecho, pero tengan claro sus oyentes, se ha bajado, se ha reducido en las pretensiones de caudal ecológico en todos los tramos del río Tajo, en todos los ríos de España, a excepción del Alto Tajo, que se han mantenido con un afán claro de acabar con el trasvase. Pues bueno, la ministra le dio una patada a aquel tablero, lo lanzó por los aires y entendemos que, bueno, habrá maquillado el dictamen, el decreto un poco para que no sea tan escandaloso, pero ella sigue adelante con una ruta que marcó, vuelvo a decir, su presidente hace ya bastantes años, ¿no? La cuestión es de origen. Hay una cuestión ideológica, es que no están de acuerdo con esta infraestructura, creen, y la sequía nos está demostrando, que van en el camino contrario, es decir, si vamos, como parece ser, estamos abocados a escenarios de fenómenos meteorológicos extremos, es decir, vamos a tener años de sequía y años de inundaciones, parece lógico pensar que no hay que abandonarlo todo a la naturaleza. Hay que tener más regulación, por lo tanto, ¿no? La labor humana, aparte que tenemos una tradición de ingeniería civil orientada a regular el agua, maravillosa, única en Europa, y que se está poniendo en desuso y que se está abandonando tristemente. De hecho, podrían incluso ustedes decir que esa actitud del gobierno, iba a decir del ministerio, pero es del gobierno, los funcionarios hacen lo que se les dice, es negacionista respecto del cambio climático, porque como usted ha dicho, los efectos del cambio climático, vengan de donde venga ese cambio, es una extremación de los fenómenos meteorológicos, una disminución de las precipitaciones medias, pero una concentración mayor, con lo cual hace falta más regulación en cualquier caso. Y además, ayer a mí lo que me sorprende, que sigue cualquiera que haya hablado suficientemente con los agricultores y con los empresarios agrícolas, saben que el agua desalada tiene un precio que, aunque ha ido bajando, porque se ha ido haciendo más eficiente su producción, sigue estando lejos, excepto para 4 cultivos muy selectivos, está lejos de la rentabilidad, ¿no? Ahora mismo no es asequible para ningún cultivo. El agua de la planta de Torrevieja, que es la que gestiona el Sindicato Central, hoy tiene para el agricultor, dependiendo, un precio medio de €1,40. Es decir, claro, el doble de lo que la sociedad estatal, la Mancomunidad de Canales del Tedilla, que es la que sirve agua para los ayuntamientos, para abastecimiento, para los hogares, el doble de lo que está cobrando a los ayuntamientos la Mancomunidad para uso doméstico. Es decir, es una auténtica locura. Pero que nadie dice que no aceptemos la desalación, pero no hay por qué reducir el agua del trasvase innecesariamente, que hay otras cosas que hacer y sus propios técnicos se lo han dicho en un proyecto de Real Decreto. Actuemos en origen, no toquemos innecesariamente recursos, no convirtamos todo en caudales ecológicos, aparte con una paradoja. Fíjese usted, ¿sabe de dónde va a salir? ¿Sabe de qué punto va a salir el caudal ecológico para el Alto Tajo? Esos 115 hectómetros cúbicos. ¿De dónde? Porque se le retiran al trasvase Tajo Segura, que como usted bien sabe, se surte de 2 embalses, entre Peña y Buendía. Sí, señor. Entre Peña y Buendía van a asegurar la regularidad de esos caudales ecológicos, como vienen haciendo desde tiempo inmemorial, ¿no? Es decir, son todas estas controversias, ¿no? Es decir, las infraestructuras no sirven, dejémoslo todo en manos de la madre naturaleza. Todo esto está muy bien, es muy bonito, la verdad es que es bonito,
pero nos puede abocar aquí en la cuenca Don Lucas, es bonito, pero en España no podríamos vivir de la mano de la madre naturaleza, como hemos comentado muchas veces. Es una locura. Claro, el 8% del agua que cae en España se podría aprovechar para beber y para regar si no tuviéramos embalses, el 40% gracias a esas infraestructuras hidráulicas. O sea, que hemos una entrado estupidez, en una paranoia hidrológica en este país. Soltamos 4 conceptos bonitos, pero no estamos viendo la realidad. La cuenca del Segura es la cuenca más regulada de Europa. Usted lo decía bien, tenemos pocos embalses y siempre muy poco margen de maniobra. Y pese a eso, estas 3 provincias son responsables, según la Federación Nacional de Productores y Exportadores, del 44% de la fruta que se exporta. Del 44%, lo repito porque es un número espectacular, ¿no? Claro, si nos vamos a productos como la lechuga, hoy, para comer una lechuga en Europa tiene que salir de estas 3 provincias. ¿Por qué? Porque tenemos una condición climática única en Europa y en buena parte del mundo. Entonces, desaprovechar eso por principios ya, por muy modernos que digan ser, todos esos principios ya han quedado desarbolados, son antiguos. Eso de el cemento gris es feo, depende. Si es para una desaladora es bonito, si es para un canal abierto con agua es feo. Todo eso ya está desfasado, eso forma parte de la historia. Nos vemos abocados, tenemos que pensar en agricultura, tenemos que pensar en estrategia nacional de alimentación. Vamos abocados, como he dicho, a fenómenos, y aquí lo estamos padeciendo en el Levante, lo estamos padeciendo cada vez más extremos, ¿no? Pero aparte, vamos abocados, gracias a Dios, a un aumento de la población y muy importante. Tenemos que alimentar a mucha más gente, lo tenemos que hacer bien, con calidad, con seguridad, y lo tenemos que hacer con poca incidencia en el medio ambiente. Eso solo se consigue, y hay que decirlo ya, y hay que dejar hay que evitar eufemismos, hay que hablar con claridad, solo se puede hacer con agricultura intensiva. Claro, y regando. Depende de los productos, claro. Don Lucas, ha dicho usted una cosa, fíjese, importante, ¿no? Ha dicho lo de la agricultura española, pero es más que eso. Como decía usted, hoy en Europa, quien se come una lechuga, se la come porque se está produciendo en esas 3 provincias de las que mayormente se aprovechan el trasvase Tajo Segura. Esa Europa, no sé yo si estará muy contenta de tener que cambiar pues una relación con el agua más tecnificada y más sofisticada, o tener que importar eso de terceros países. Ya, estamos viendo lo que la importancia. Se está importando en determinados periodos, se está importando, cada vez se abre más la mano. Las regulaciones que hay en Europa de contenido medioambiental, de contenido de trazabilidad del producto, son tremendas y se están cumpliendo, pero no es así en el resto de países. Lo sabemos porque productores nuestros están allí, saben que efectivamente no se exige esa trazabilidad, ni hay, por mucho que se quejen del trato que tienen los trabajadores en el campo, ni hay ese trato. Estamos hablando en aquellos países de prácticamente esclavitud. Claro. Pero bueno, eso Europa, Europa que está también dejándose vencer por todas estas teorías ultra radicales, tan bonitas. Yo creo que en un ejercicio de novismo absoluto piensa que, bueno, mientras en su frontera no ocurra nada de esto, pues genial, ¿no? Le pilla lejos, sí. Que pase en esos países esclavos que trabajan para nosotros. Don José Luis, pregúntale usted a don Lucas. Hay más que una pregunta, es un comentario. Don Lucas habla de conceptos bonitos. Yo lo que creo es que es una creencia de lo que es una fe. Es una fe, es decir, hemos pasado de estar dominados por una cierta creencia religiosa a estar dominados por una creencia ideológica. Y lo que yo pediría es que hubiera, igual que superamos eso y pasemos a la neutralidad religiosa, a la laicidad, deberíamos de pasar a la neutralidad ideológica también. Es decir, plantear estas cuestiones en pura técnica, que es lo que son, no plantearlas desde una fe, como usted bien dice, de una fe cuasi religiosa, que además hoy no se justifica. La pregunta es la siguiente. Yo tenía la idea, y seguramente estoy equivocado, de que la producción
hortofrutícola de las 3 provincias del Levante español está en el orden de los 12-15.000 millones de euros al año. No sé si es una cifra adecuada o es más o es menos. No lo sé. Lo que sí está claro, sí tenemos calculado la aportación al PIB. Superamos por primera vez los 3.000, estamos en 3.015 millones de euros de aportación al PIB, sí. Don Lucas, volvemos, no se vaya, que volvemos en 2 minutos después de publicidad, pero no se vaya, que queremos seguir hablando con usted. De acuerdo. Ya estamos aquí de vuelta. Don Lucas, ¿sigue usted ahí? Sí, seguimos aquí. Pues ya sabe usted la publicidad, porque hay que pagar las facturas a final de mes. Por supuesto, además, muy bien. Don Lorenzo. Hola, ¿qué hay? Buenos días. A mí, antes ha comentado sobre la ministra, que ya desde el 19 apuntaba maneras, un poco movida por su jefe de filas. Pero como sindicato entiendo yo que habéis, o que tenéis habitualmente relación con todos los partidos. Estamos en un año electoral. ¿Esto puede haber un cambio significativo en la política del trasvase de existir ese cambio electoral? ¿Cómo se llevan avanzadas las conversaciones? ¿Cuál es la postura de el potencial candidato que podría gobernar a partir de finales de este año? ¿Hay un cambio radical de postura? ¿Hay un continuismo? ¿Qué situación nos enfrentamos? De momento desconocemos, no hemos tenido conversaciones, hemos tenido algún contacto muy superficial, público, pero no hemos tenido ninguna conversación en serio. Estamos esperando, desde luego, a conocer cuáles son las futuras posturas, ¿no? Es importante saberlo. En cualquier caso, no somos gente de andar con estrategias políticas nosotros, si por algo nos caracterizamos, por tener una camiseta que es la de los reantes, y hemos tenido, por desgracia, que manifestarnos frente a los distintos gobiernos que han habido, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que nos gustaría, aprovecho su emisora para lanzarlo, nos gustaría tener reuniones con las diferentes formaciones y conocer cuál es el intríngulis de su programa político, porque efectivamente todo es susceptible de cambio, es decir, pero incluso el propio PSOE puede retomar la cordura y cambiar, ¿no? Yo creo que, y sobre todo el tema de los caudales ecológicos, pues bueno, no son las Don Lucas, usted veo que también es un hombre de fe. Sí, bueno, bien, me va quedando poca. No, pero quiero decir que incluso en el tema de los caudales ecológicos, lo que pasa es que en este país, cuando alguien escribe una línea en cualquier materia, parece que queda ahí para toda la vida, salvo que hablemos de algo tan fundamental como la educación, ¿no? Ahí podemos cambiar permanentemente de leyes. Cada 6 meses, sí. Pero bueno, en cosas también importantes como el tema del agua, o menos, pero mucho menos relevantes que puedan ser la educación, estamos acostumbrados, cuando algo se escribe parece que es eterno, ¿no? No estamos hablando de las tablas de Moisés. Los planes hidrológicos se revisan cada 4 años y esta señora ha dejado escrito lo que va a pasar en 2027, que es justo cuando se empieza a analizar el siguiente plan hidrológico, y de luego quien esté en el gobierno, y como hemos visto, es decir, puede hacer prácticamente lo que quiera. Es decir, esta es la triste realidad, ¿no? Bueno, y reconduciendo, bueno, pues nada, esperando a tener contacto y que nos vayan también informando. Su presidente de la región murciana sí que está muy con ustedes, ¿no? Sí, Fernando. Aparte de Fernando, hay que decir que estuvo incluso en la puerta del Ministerio de Agricultura en el momento en que su partido gobernaba en Madrid, ¿no? Es decir, protestando. Sí, estuvo en las puertas de Confederación Hidrográfica del Segura cuando era su partido quien nombraba a los presidentes de Confederación, o sea que en ese aspecto siempre ha tenido una postura muy clara, muy rotunda. Sí, don Lucas, buenos días. Diego Jalón. Quería preguntarle, la ministra o desde el Ministerio se ha dicho en varias ocasiones que lo que están haciendo, digamos, como que no tienen más remedio porque están siguiendo las indicaciones de la Unión Europea y cumpliendo las sentencias de los tribunales. Me gustaría que nos explicara o que le explicara a los oyentes qué hay de cierto en esto, si es que hay algo de cierto. Sí, la verdad es que el dictamen del Consejo de Estado sorprendió a propios, imagino que sorprendió a propios, pero a los extraños nos sorprendió totalmente. Habla de esto, es decir, además lo expresa claramente. Hay sentencias del Tribunal Supremo para dar y para repartir.
Es decir, hay sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar caudales ecológicos, pero no por nada, sino porque la ley española, que es una de las pocas que en el contexto europeo tiene fijación de caudales ecológicos, y esto hay que advertirlo, los ríos más pírricos de Europa son los que tienen esas exigencias medioambientalistas, pero lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que hay que establecer caudales ecológicos en todos los tramos de todos los ríos, porque así lo marca la ley española, ¿no? Y había tramos en los que no había establecido caudales ecológicos en la anterior planificación hidrológica. Lo que no dice, obviamente, la sentencia del Tribunal Supremo, pasa que aquí, pues bueno, suelta 2 o 3 conceptos, la gente, pues normal, no están al tanto de estas historias, porque claro, nadie sabe de todo en profundidad, ¿no? Ellos lo sueltan y enredan. Lo que no dicen la sentencia del Tribunal Supremo es qué caudal hay ecológico o qué metros cúbicos por hay que segundo poner, claro. Hay que poner en cada, porque para eso está la planificación hidrológica, ¿de acuerdo? Claro. Pero también obvia la ministra que hay sentencias del Tribunal Supremo y así se lo ha hecho saber el sindicato en sus alegaciones y así lo ha reflejado el dictamen del Consejo de Estado, que dicen en relación a lo que la Directiva Marco Europea del Agua habla, que efectivamente, pero es que aquí hemos olvidado, hemos cambiado todo, lo hemos tergiversado todo. Lo que dice la directiva es que el aumento de la demanda, el aumento de demanda de agua en buen estado, obliga a los Estados miembros a tomar medidas para conseguir ese objetivo, que haya un buen estado de las masas de agua para los hábitats también asociados. Pero no olvidemos la mayor. Es decir, ¿hay que conseguir el buen estado de la masa de agua? Sí. ¿Hay que conseguir que nuestros ríos estén sanos? Sí. ¿Cómo se consigue eso? ¿Con caudales? Sí. ¿Suficientes? Sí. Y no enturbiándolo con una mala práctica depurativa. Pero al mismo tiempo, dice la planificación, ese es el primer objetivo de la planificación. El segundo es que hay que tener también un equilibrio porque si no sería esto de loco, con los usos humanos y sociales que se hacen del agua. Y aquí esto es la parte que ha olvidado la señora ministra, en ese afán ideológico por acabar con la infraestructura, y el paradigma de todas ellas es la del trasvase Tajo Segura. Ha olvidado que hay desde hace 43 años unos usos sociales, económicos, asociados, perdonen la repetición, asociados al trasvase Tajo Segura y a esos caudales. Fíjese, don Lucas, hay justamente un país que tiene que ver climatológicamente con ese levante español nuestro, que es Australia, y ahí, que llevan muchos años haciendo un análisis muy serio de los caudales ecológicos, siempre un factor, además de pues el propio río, los bichos asociados, la biota, etcétera, esos usos sociales y económicos que permiten la vida de las personas se integran desde el primer momento, ¿no? Y se integran con gran rigor. Y de hecho, fíjese si lo hicieron bien, que la presa de las Tres Gargantas, que ahora debe ser la más grande del mundo, pues los caudales ecológicos los calcularon los australianos porque eran los más sofisticados. O sea, que eso que está diciendo usted no solamente es de sentido común, sino que en los sitios donde hay tradición en el análisis de los caudales ecológicos, porque hay poca agua, porque cuando hay mucha agua pues no hay mucho que pensar, pues resulta que ya está presente. Se nos echa el tiempo encima, pero nos parece que vamos a tener que hablar mucho más con usted y casi le convoco a que vamos a organizar algún tipo de evento, porque este análisis afecta al trasvase Tajo Segura, pero a toda la reflexión sobre el agua en España. Hay que, como estaba diciendo usted antes, con buen criterio, hay que empezar a pensar que esto es mucho más que una charla de café en una ciudad donde se vive cómodamente y donde el agua del grifo siempre emana y a un precio muy económico, ¿no? O sea que me parece que justamente aprovechando que el Consejo de Estado, que suele hacerlo, el Consejo de Estado suele hacer dictámenes que sorprenden a los gobiernos porque es relativamente independiente, lamentablemente no es vinculante, porque el Consejo de Estado no es vinculante, pero suelen dar las personas con criterio y qué tal. Si queréis decirle algo más a don Lucas brevemente, os dejo, pues hacemos eso y le emplazamos a volver a charlar sobre el tema en semanas sucesivas. Don Lucas, muchísimas gracias. Encantado. Gracias a ustedes.